La heredera invisible. ¿Qué pasaría si la persona que te tiró a la basura como si fueras noticia de ayer se viera forzada a presenciar cómo heredas el mundo? Imagina ser tan borrada de la vida de tu exmarido que él te mira a través en público. Ahora, visualiza su rostro en su propia y brillante gala benéfica, cuando se anuncia que tú, la mujer que él consideró inútil, eres la única heredera de un imperio multimillonario. Esto no es un cuento de hadas. Es la historia de Valeria Solís, una esposa olvidada, que estaba a punto de recordarles a todos, especialmente al hombre que la destrozó, que los legados más poderosos se construyen a partir de las cenizas de la traición. Valeria Solís había dominado el arte de volverse invisible. No era una habilidad que hubiera buscado, sino una que había adquirido durante los últimos 2 años, como una capa de polvo asentándose sobre un retrato olvidado. Su vida se había reducido al tamaño de su pequeño apartamento, iluminado por el sol en Malasaña. Un mundo lejos del cavernoso ático en el Viso que una vez llamó hogar. Sus días se medían en los clics silenciosos del obturador de su cámara y el aroma agridulce de los químicos del cuarto oscuro. La fotografía era su única rebelión, el acto de capturar la belleza del mundo, una protesta silenciosa contra la fealdad de su propia anulación. Hoy, el penetrante viento de noviembre de la ciudad era un acompañante apropiado para el frío en su corazón. Iba a entregar un juego de copias a una galería en el barrio de Salamanca, una pequeña victoria que se sentía monumental. Mientras se aferraba al portafolio contra su pecho, lo vio. Fernando Soler, su exmarido, salía de un coche negro, su abrigo gris carbón perfectamente hecho a medida. Su pelo con vetas plateadas peinado con la misma meticulosa precisión que aplicaba a sus negocios. Y en su brazo estaba Sofía Torres, una mujer cuya existencia entera parecía curada para Instagram. Ángulos afilados, sonrisas brillantes y glamour sin esfuerzo. Se reían, un sonido que se sintió como fragmentos de cristal en los oídos de Valeria. Por un salvaje y estúpido momento, sus pies se congelaron. Un fantasma de un recuerdo surgió. Fernando, años atrás, diciéndole que ella era lo único real en su vida de fachadas pulidas. El recuerdo se disolvió tan rápido como llegó. Caminaron hacia ella, los tacones de aguja de Sofía chasqueando un ritmo agudo sobre el pavimento. El corazón de Valeria latía contra sus costillas. Sigue caminando. No mires. Sé invisible. Pero era demasiado tarde. La mirada de Fernando pasó por ella. Un parpadeo breve y despectivo. No hubo reconocimiento, ni un atisbo. No era la aversión educada de un examante, evitando un encuentro incómodo. Era la mirada en blanco, ciega, que se le da a un extraño, a un pedazo del paisaje urbano. Había mirado a través de ella. Sofía, sin embargo, hizo una pausa. Su ceja perfectamente arqueada, levantada en una lenta y deliberada evaluación de los vaqueros gastados de Valeria, sus cómodas botas, su simple abrigo de lana. Una leve sonrisa de lástima tocó sus labios antes de que Fernando la tirara de la mano. El portafolio en los brazos de Valeria de repente se sintió imposiblemente pesado. El frío ya no estaba solo en el aire. Estaba en sus huesos, una congelación celular profunda. Él no solo había pasado página, sino que la había borrado de su historia. Los 8 años de su matrimonio, sus sacrificios, su apoyo mientras él construía su imperio financiero, su tranquila fe en él, habían sido eliminados de su memoria. Temblando, se obligó a moverse, doblando la esquina y apoyándose contra el ladrillo frío de un edificio, su respiración agitada.
La humillación era algo físico, una ola caliente que la invadió, seguida de una soledad profunda y dolorosa. Más tarde esa noche, las luces de la ciudad fuera de su ventana hicieron poco para disipar la tristeza. Estaba revelando fotos en su cuarto oscuro improvisado, cuando el interfono zumbó, sobresaltándola. Era el portero del edificio. «Señorita Solís, hay un mensajero para usted. Necesita una firma». Intrigada, bajó las escaleras. El mensajero le entregó un sobre de papel grueso y nítido. La dirección del remitente era un prestigioso bufete de abogados, Navarro, Solís y Asociados. Su estómago se revolvió. Los bufetes de abogados solo significaban problemas. ¿Habría encontrado Fernando una nueva forma de atormentarla? ¿Una deuda olvidada? De vuelta en su apartamento, abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel, con marca de agua. La carta era breve y formal. Solicitaba su presencia en sus oficinas el lunes siguiente, a las 10 a.m., para la lectura del último testamento de su cliente, el señor Arturo Mendoza. Valeria leyó el nombre de nuevo. Arturo Mendoza. Le tomó un momento situarlo. No el multimillonario industrial del mismo nombre, notoriamente solitario, sino Arturo, el anciano tranquilo, que venía al café donde ella había trabajado a tiempo parcial durante los primeros 6 meses después de su divorcio. Siempre se sentaba en la mesa de la esquina, con un café solo y un periódico. Sus ojos amables, pero cansados, habían entablado una dulce amistad, hablando de películas clásicas y del cambio de estaciones. Ella le había hablado de su fotografía, y él había escuchado con una intensidad que la hacía sentirse vista por primera vez en años. Había dejado de venir hacía unos meses. Ella había asumido que se había mudado o había caído enfermo. Las lágrimas picaron sus ojos, esta vez no por humillación, sino por una tristeza suave y genuina por la pérdida de un amigo. Pero, ¿su testamento? ¿Por qué la convocarían? Había mencionado no tener familia. Quizás le había dejado un libro de su colección. Un pequeño gesto sentimental. Tenía que ser eso. Con un suspiro, colocó la carta en su encimera. El misterio, un pequeño y curioso parpadeo en la vasta oscuridad de su soledad. Las oficinas de Navarro, Solís y Asociados eran un testimonio de viejo dinero y poder silencioso. Paredes de caoba, libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos en un siglo, y una vista del Parque del Retiro que probablemente valía más que todo el edificio de Valeria. Se sintió pequeña y fuera de lugar, con su simple vestido negro, el único decente que poseía. Fue conducida a una sala de conferencias, donde un anciano con un rostro amable y serio se levantó para saludarla. «Señorita Solís, soy Ricardo Navarro. Gracias por venir». «Por supuesto», murmuró, su voz apenas un susurro. «Sentí mucho lo de Arturo, señor Mendoza. Era un hombre encantador». El señor Navarro le indicó una silla. «Lo era, en efecto. Habló muy bien de usted». Valeria se sentó, con las manos fuertemente agarradas en su regazo. Era la única allí. «Estoy un poco confundida sobre por qué estoy aquí, señor Navarro». El abogado le dio una mirada suave y cómplice. Se sentó frente a ella, la mesa pulida reflejando sus imágenes como un lago oscuro y quieto. Deslizó un documento encuadernado y grueso hacia el centro de la mesa. «Valeria, ¿puedo llamarla Valeria?» Don Arturo fue muy específico en sus instrucciones. Era un hombre que valoraba la conexión genuina por encima de todo. Sentía que el mundo se había vuelto transaccional, una serie de intercambios calculados. «Me dijo que en usted encontró algo que pensó que había desaparecido del mundo».
la amabilidad simple y no adulterada. Valeria se sonrojó, insegura de cómo responder. Solo hablábamos. Era fácil hablar con él. Vio a un anciano solitario y le ofreció su tiempo y su oído sin esperar recompensa. Continuó Navarro, con voz suave. Nunca preguntó quién era, qué hacía o cuánto valía. Simplemente lo vio. Por esa razón, la ha nombrado en su testamento. Aclaró su garganta y abrió el documento. Omitiré las formalidades legales e iré a la cláusula pertinente. A Valeria Solís, que le mostró a un anciano que un corazón humano aún podía ser un lugar de tranquilo santuario, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, activos, acciones y la participación mayoritaria en Mendoza Global. Las palabras quedaron suspendidas en la sala silenciosa y con aire acondicionado. Valeria lo miró fijamente, con una sonrisa educada y confundida en su rostro. Estaba segura de haber oído mal. Lo siento, ¿la qué? La totalidad de su patrimonio, Valeria. No lo entiende. El Arturo Mendoza que yo conocía era solo Arturo. Un profesor de historia jubilado, dijo. Vivía en un pequeño apartamento en el centro. La expresión del señor Navarro estaba llena de simpatía. Sí que mantenía un apartamento pequeño y modesto para su propia paz mental, pero también era Arturo Mendoza, fundador y CEO de Mendoza Global. La mente de Valeria se quedó en blanco. La habitación pareció inclinarse, la vista del parque balanceándose precariamente. Agarró los brazos de su silla. Eso no es posible. Ese hombre es un multimillonario. Lo era, corrigió Navarro suavemente. Su patrimonio, tras una valoración preliminar, se estima en aproximadamente 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros. El número era un absurdo. Era un concepto, no una realidad. Valeria sintió una risa histérica burbujear en su garganta, pero salió como un sollozo ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No tiene ningún sentido. Le dejó una carta, dijo Navarro, deslizando un sobre sellado de color crema sobre la mesa. Lo explica mejor de lo que yo podría. Valeria tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en el frente con la cursiva familiar y ligeramente temblorosa de Arturo. No podía abrirlo. Todavía no. Su realidad entera se había fracturado en el espacio de un minuto. El suelo bajo ella se sentía como arena. Nos encargaremos de todo, le aseguró el señor Navarro. La transición, la prensa, el consejo de administración. Tenemos un equipo listo. Arturo anticipó que esto sería un shock. Nuestro objetivo principal es protegerla. El resto de la reunión fue un borrón. Navarro habló de fideicomisos y holdings, de puestos en la Junta y fundaciones filantrópicas. Valeria asentía, pero las palabras eran solo sonidos. Pensó en Fernando, en su mirada despectiva. Pensó en la sonrisa condescendiente en el rostro de Sofía. Pensó en su pequeño apartamento y la lucha por pagar el alquiler, la tranquila desesperación que había sido su compañera constante. 18.000 millones de euros. No era una recompensa. Se sentía como un arma aterradora e imposiblemente pesada, acababa de ser colocada en sus manos, y no tenía idea de cómo usarla. Mientras salía del edificio y volvía a la bulliciosa calle de Madrid, la ciudad se veía diferente. La gente, los coches, los imponentes rascacielos, todos parecían parte de un mundo al que ya no pertenecía. Era un fantasma que acababa de heredar un imperio, y el peso de ello amenazaba con aplastarla. La invitación llegó 2 días después, entregada por mensajero. Tarjeta gruesa en relieve, anunciando la gala anual de la Fundación Soler. Era la joya de la corona de Fernando,
Una noche donde la élite de la ciudad se reunía para firmar cheques y que les acariciaran el ego. Se envió una invitación al patrimonio de Arturo Mendoza, una cortesía hacia un difunto titán de los negocios. El señor Navarro se la hizo llegar. «No tienes que ir», le había dicho por teléfono, su voz teñida de preocupación, pero Valeria sabía que sí tenía que ir. No se trataba de venganza, no exactamente. Se trataba de recuperación. Durante 2 años se había permitido ser un fantasma. Fernando había mirado a través de ella porque se había dejado volver transparente. Esta noche volvería a ser sólida. La transformación requirió un ejército. Un equipo curado por Navarro descendió a su apartamento. Una estilista, un peluquero, un maquillador. Hablaban en voz baja y reverente. Valeria se sintió como una estatua siendo preparada para una exposición. Eligió un vestido de seda de zafiro oscuro que caía como agua. Era simple, elegante y completamente imponente. Un collar de zafiros y diamantes de la cámara acorazada de Arturo descansaba contra su clavícula, frío y pesado como una armadura. Cuando se miró en el espejo, no reconoció a la mujer que la miraba. La mirada atormentada y cansada en sus ojos se había ido, reemplazada por una calma enfocada y acerada. Esta no era Valeria Solís, la esposa olvidada. Esta era la heredera del Imperio Mendoza. La gala se celebraba en el Palacio de Cibeles, en la grandiosa y parecida a un templo galería de cristal. El aire vibraba con poder, riqueza y sinceridad fingida. Cuando Valeria salió del coche, algunos flashes de cámaras brillaron, sus operadores probablemente preguntándose quién era esta mujer desconocida e impactante. Subió la gran escalera sola, con la cabeza alta. Vio a Fernando cerca de la entrada, presidiendo la corte. Sofía aferrada a su brazo como un accesorio de diseñador. Él estaba en su elemento, un rey en su reino. El corazón de Valeria dio un doloroso vuelco, pero se serenó. No estaba allí por él. Estaba allí por sí misma. Tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y encontró una tranquila alcoba, observando los acontecimientos. La gente la miraba, su curiosidad picada por su rostro desconocido y las joyas impresionantes. Ella los ignoró. Estaba esperando. Después de 1 hora de socialización, las luces se atenuaron. Fernando subió al escenario, una sonrisa confiada y encantadora pegada a su rostro. Habló elocuentemente sobre caridad, sobre legado, sobre construir un futuro mejor. Valeria tuvo que admitir que era bueno en esto. Podía vender sinceridad a un cínico. El legado no es solo lo que construimos, declaró, su voz resonando en el vasto salón. Es sobre quién lo lleva adelante. Se trata de asegurar que nuestro trabajo, nuestros valores, continúen moldeando el mundo mucho después de que nos hayamos ido. Mientras terminaba con una ronda de aplausos entusiastas, permaneció en el escenario. Y ahora tenemos un anuncio especial, aunque sombrío. Como muchos de ustedes saben, nuestra ciudad perdió recientemente a un verdadero gigante de la industria, un hombre cuyo legado es inmensurable, el señor Arturo Mendoza. Un murmullo respetuoso recorrió la multitud. Fernando continuó. Su abogado de toda la vida, el señor Ricardo Navarro, está aquí para decir unas palabras sobre el futuro de la Fundación Mendoza, que ha sido una gran amiga de la nuestra. A Valeria se le cortó la respiración. Estaba sucediendo. El señor Navarro, con aspecto distinguido y tranquilo, caminó hacia el podio. Ajustó el micrófono. Gracias, Fernando. Arturo Mendoza fue un hombre de gran visión y aún mayor privacidad. Sus últimos deseos fueron un reflejo de su carácter único.
Si bien la Fundación Mendoza continuará su trabajo con una nueva dotación, su principal legado, todo su patrimonio personal y corporativo, será confiado a una sola persona. La multitud zumbó con anticipación. Se susurraron nombres. Un rumoreado hijo secreto. Un pariente perdido hace mucho tiempo. Navarro dejó que el suspenso creciera por un momento antes de continuar. Arturo creía que el carácter se forjaba no en las salas de juntas, sino en los momentos tranquilos de compasión. Buscó un sucesor que poseyera no una sed de poder, sino una capacidad de gracia. Ha legado la totalidad de su fortuna y la participación mayoritaria en Mendoza Global a alguien que él creía que encarnaba ese espíritu. Hizo una pausa, y sus ojos escanearon la multitud, aterrizando finalmente en la alcoba de Valeria. Le dio un asentimiento leve, casi imperceptible. Esa persona está con nosotros esta noche. Únanse a mí para reconocer a la única heredera del patrimonio Mendoza, la señora Valeria Solís. Un jadeo colectivo absorbió el aire de la sala. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Todas las cabezas se giraron, buscando. En el escenario, la encantadora sonrisa de Fernando se congeló. Luego se desmoronó. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez enfermiza y cerosa. Miró a Navarro, sus ojos muy abiertos con una incredulidad total e incomprensible. La mano de Sofía, que había estado descansando en su brazo, se dejó caer mientras ella escaneaba a la multitud con una expresión frenética y confundida, lenta. Y grácilmente, Valeria salió de las sombras. El vestido de zafiro pareció capturar y retener la luz. Los diamantes alrededor de su cuello brillaban como hielo. Se encontró con la mirada de Fernando a través de la cavernosa sala. El shock en su rostro fue reemplazado rápidamente por una vorágine de emociones. Confusión, rabia y un horror creciente y repugnante. Ahora la estaba mirándola de verdad. Y en sus ojos ella vio no solo el reconocimiento, sino la aterradora comprensión de que el fantasma que había ignorado, la mujer que había borrado, ahora tenía el poder de borrarlo a él. La mujer invisible era ahora la persona más poderosa de la sala. El resultado fue un maremoto. La gala estalló en un frenesí de susurros y miradas frenéticas. Valeria no se quedó para ver la implosión pública de Fernando. Flanqueada por 2 hombres de seguridad discretos contratados por Navarro, fue sacada rápidamente antes de que un solo reportero pudiera alcanzarla, dejando una bomba de su propia creación para detonar en su ausencia. A la mañana siguiente, su nombre estaba en todas partes. La heredera misteriosa. La camarera que heredó miles de millones. La venganza definitiva de la exesposa. La pintaron como una cenicienta, una cazafortunas, una diosa vengadora. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno de ellos sabía sobre las tranquilas conversaciones tomando café con un anciano solitario. Su teléfono, un dispositivo simple que rara vez usaba, se convirtió en una fuente de terror. Llamadas y mensajes de texto inundaron de personas de las que no había tenido noticias en años, parientes lejanos, viejos amigos de la universidad. Y por supuesto, Fernando. Había llamado 37 veces. Había dejado una cadena de mensajes de voz cada vez más desesperados. Valeria, llámame. Ha habido un error. Valeria, tenemos que hablar. Esto es una locura. Por Dios, ¿qué está pasando? ¿Ese viejo del café? ¿Era esto un juego? ¿Me estabas utilizando todo este tiempo? Su confusión estaba teñida de una indignación que era tan quintaesencialmente Fernando. La suposición de que esto, también,
era de alguna manera sobre él. La posibilidad de que ella tuviera una vida, una conexión, un destino separado del suyo, era inconcebible para él. Para escapar del asedio a su apartamento de Malasaña, el señor Navarro la hizo mudar a la residencia de Arturo, el penthouse en la cima de la Torre Mendoza, en Paseo de la Castellana. Era menos un apartamento y más un palacio en el cielo. Un triplex de cristal, acero y piedra con vistas panorámicas de la ciudad. El espacio era vasto, silencioso y abrumadoramente solitario. Estaba lleno de arte invaluable, una biblioteca que abarcaba 2 pisos y muebles que parecían demasiado hermosos para sentarse en ellos. Se sentía como si estuviera invadiendo. Vagó por las habitaciones silenciosas, sus pasos resonando en los suelos de mármol. Este era el mundo de Arturo. El hombre tranquilo y amable con la desgastada chaqueta de tweed había vivido aquí, rodeado de un nivel de riqueza que ella no podía comprender. Solo profundizó el misterio de él. En un gran escritorio de roble en su biblioteca, finalmente encontró la carta. Sus manos temblaron mientras la abría. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y tu mundo se ha puesto patas arriba. Por favor, perdona el dramatismo de un anciano. Me imagino que tienes muchas preguntas, la más apremiante de las cuales es ¿por qué tú? La respuesta es simple y compleja. La respuesta simple es que me caíste bien. Tienes un buen corazón, una fuerza tranquila, y ves el mundo a través de los ojos de una artista. Buscas la belleza en los rincones olvidados. Cuando me hablaste, no le estabas hablando a un multimillonario. Le estabas hablando a una persona. No tienes idea de lo raro y precioso que es eso. La respuesta más compleja tiene que ver con mi legado. Construí un imperio, pero los imperios pueden ser cosas monstruosas si se dejan en las manos equivocadas. Pueden aplastar a las mismas personas a las que están destinados a servir. He observado a hombres como tu exmarido, Fernando Soler, toda mi vida. Son hombres que ven a las personas como palanca, las relaciones como transacciones y el legado como un monumento a su propio ego. Son hombres vacíos. No podía, en buena conciencia, permitir que el trabajo de mi vida fuera absorbido por hombres como él. No te elegí para castigarlo, Valeria. Te elegí para salvar a mi empresa de él y de todos los hombres como él. Te estoy dando este poder no como recompensa, sino como una responsabilidad. Es una carga pesada. Lo sé. Serás puesta a prueba. La gente intentará manipularte, controlarte y subestimarte. Verán a una camarera, a una exesposa despreciada. Déjales. Tu fuerza nunca ha estado en lo que ellos ven, sino en lo que tú ves. Sé sabia, sé cautelosa, pero, sobre todo, sé tú misma. El mundo tiene suficientes tiranos. Necesita más artistas, más observadores tranquilos, más corazones amables. No dejes que este dinero cambie las mejores partes de ti. Deja que las amplifique. Tu amigo Arturo. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria mientras leía la carta. El peso sobre sus hombros cambió. Todavía era pesado, pero ya no era el peso muerto de la suerte confusa. Era el peso del propósito. Arturo no solo le había dado su fortuna, le había dado su fe. Un timbre del sistema interno del penthouse la sobresaltó. El jefe de seguridad del edificio estaba en la pantalla de video. Señora, lamento molestarla. El señor Soler está en el lobby. Exige verla. Está causando un escándalo. La sangre de Valeria se congeló. La había encontrado. Aquí, en esta fortaleza en el cielo, todavía estaba tratando de entrar a la fuerza.
La vieja Valeria se habría escondido. Le habría dicho al guardia que lo echara, y luego habría pasado el resto del día temblando. Pero mientras miraba la carta de Arturo, algo nuevo y duro se asentó en su pecho. Respiró hondo. «Dígale al señor Soler», dijo, su voz uniforme y clara, «que la señora Solís no está disponible. Ni ahora. Ni nunca». Cortó la conexión antes de que el guardia pudiera responder. Había trazado su primer límite. Fue un acto pequeño, pero se sintió como una declaración de guerra. Una guerra por su propia alma. El primer día de Valeria en Mendoza Global fue como pisar un planeta diferente. La sede, que ocupaba los 20 pisos superiores de la torre en la que ahora vivía, era una sinfonía de eficiencia tranquila e intimidante. La gente con trajes impecablemente hechos a medida se movía con una urgencia silenciosa, sus rostros serios y concentrados. Cuando la vieron, se quedaron mirando, sus expresiones una mezcla de asombro, sospecha y curiosidad desnuda. Ella era un glitch en su matriz, un error en el sistema. El señor Navarro la acompañó a la sala de juntas del 80º piso. Era un espacio estéril e intimidante, dominado por una gigantesca mesa de granito negro y una pared de cristal con vistas a la ciudad. Sentados alrededor de la mesa estaban los 12 miembros del Consejo de Administración, los titanes que, hasta ahora, habían dirigido el imperio de Arturo. Todos eran hombres, todos mayores de 60 años, y la miraban como una manada de lobos evaluando a un cordero. Su líder era un hombre llamado Héctor Landa, el COO y el número 2 de toda la vida de Arturo. Tenía un aire patricio y ojos tan fríos y grises como un cielo de invierno. «Señorita Solís», dijo, su voz suave pero desprovista de calidez. Él no se puso de pie. «Bienvenida a Mendoza Global». El subtexto era claro. «Bienvenida a nuestro mundo. Usted no pertenece aquí». Valeria tomó el asiento vacío a la cabecera de la mesa, el asiento de Arturo. La silla se sentía como un trono, demasiado grande y demasiado importante para ella. El señor Navarro se sentó a su derecha, una presencia silenciosa y tranquilizadora. «Gracias, señor Landa», dijo Valeria, su voz más firme de lo que se sentía. «Sé que mi nombramiento no es convencional». «No convencional es una forma de decirlo», murmuró otro miembro del consejo, un hombre corpulento con un rostro sonrojado. Arturo era un genio, pero en sus últimos años su excentricidad se apoderó de él. Landa le lanzó una mirada de reproche, pero el sentimiento flotaba en el aire. Pensaban que era una tonta, un capricho de un moribundo. Ya estaban planeando cómo manejarla, cómo dejarla de lado y retener su poder. «Arturo fue muy claro en sus directrices», intervino el señor Navarro con calma. «La señora Solís posee las acciones mayoritarias. Su voto es el único que importa en última instancia. Ella es la autoridad final en todos los asuntos de la empresa». Los hombres se removieron incómodos. La realidad de su nueva dinámica de poder estaba comenzando a calar. «Por supuesto», dijo Landa, su tono cambiando a uno de condescendiente patrocinio. «Todos estamos aquí para apoyar a la señora Solís y asegurar una transición fluida. Quizás podría comenzar contándonos un poco sobre su visión para la empresa». Era una trampa. Esperaban que ella no tuviera visión, que dijera algo ingenuo e idealista que pudieran desestimar fácilmente. Valeria pensó en la carta de Arturo. «No dejes que este dinero cambie las mejores partes de ti. Deja que las amplifique». Se encontró con la mirada de Landa directamente. «Mi visión, señor Landa, es primero entender la visión del señor Mendoza. No estoy aquí para derribar el trabajo de su vida.
Estoy aquí para honrarlo. Durante los próximos meses, mi plan es escuchar, aprender cada faceta de esta empresa. Me reuniré con cada jefe de departamento. Revisaré cada proyecto importante. No haré ningún cambio significativo hasta que entienda esta empresa tan bien como lo hizo Arturo. Hasta entonces, espero que todos continúen con sus deberes como siempre lo han hecho. Su respuesta los sorprendió. No fue tonta ni emocional. Fue medida, respetuosa y lógica. No les dio nada que atacar. La expresión de Landa permaneció impasible, pero Valeria vio un destello de algo nuevo en sus ojos. Respeto a regañadientes. La reunión continuó durante 2 horas. Hablaron un lenguaje de acrónimos y proyecciones financieras que era completamente ajeno a ella. Ella no pretendió entender. Escuchó, tomó notas y hizo preguntas sencillas y directas que ocasionalmente parecieron tomarlos por sorpresa. Justo cuando la reunión estaba terminando, la asistente de Landa entró, pálida. «Señor Landa, lamento interrumpir. El señor Fernando Soler está aquí. No tiene cita, pero insiste en ver a la señorita Solís». Una ola de furia y pavor invadió a Valeria. «¿Aquí? ¿Se atrevió a venir aquí?» Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe y Fernando entró. Su rostro una máscara de desesperación y encanto forzado. «Valeria, gracias a Dios. He estado tratando de localizarte». Los miembros del consejo se quedaron mirando, atónitos en silencio. Landa miró a Fernando con absoluto desprecio. «Soler, esta es una reunión privada», dijo Landa, su voz peligrosamente baja. Fernando lo ignoró, sus ojos fijos en Valeria. «Por favor, solo 5 minutos. Necesitamos aclarar las cosas. Lo que dicen estos periódicos es una locura. Podemos arreglar esto, tú y yo». Estaba tratando de crear una narrativa, de implicar una conspiración entre ellos frente a la Junta. Estaba tratando de recuperar el control. Valeria se puso de pie lentamente. La sala estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Miró al hombre que una vez había amado, el hombre que le había destrozado el corazón y luego había fingido que no existía. Vio la necesidad patética y aferrada detrás de su fachada arrogante. El miedo se había ido. En su lugar había una calma profunda y helada. «Fernando», dijo, su voz cortando la tensión. «Lo único que necesita ser aclarado es usted de esta sala. Seguridad». 2 hombres grandes aparecieron en la puerta al instante. El rostro de Fernando se contorsionó de incredulidad. «Valeria, no hagas esto». «Mi nombre», dijo, su voz bajando a un susurro, pero cada persona en la sala lo escuchó. «Es señora Solís, y usted está allanando propiedad privada». Mientras seguridad escoltaba a un Fernando balbuceante y humillado fuera de la sala, Valeria se volvió hacia los aturdidos miembros del consejo. Se alisó la chaqueta, su expresión ilegible. «Ahora», dijo, como si nada hubiera pasado. «¿Dónde estábamos?» Las semanas que siguieron fueron una inmersión agotadora. Valeria cumplió su palabra, transformándose de heredera a estudiante. Llegó a la oficina antes que nadie y se fue mucho después de que se hubieran ido. Consumió informes, estados financieros y propuestas de proyectos como una mujer hambrienta en un banquete. El lenguaje de los negocios se estaba volviendo lentamente menos ajeno. Los ritmos del mundo corporativo más familiares. Se ganó una pizca de respeto del consejo, que vio que no era la tonta voluble que habían anticipado. Era diligente, inteligente y, lo más importante, escuchaba. Pero Héctor Landa siguió siendo un enigma. Fue servicial, profesional y completamente ilegible. La trató con una deferencia formal,
pero ella siempre sintió sus ojos fríos y calculadores sobre ella, esperando que cometiera un error. Su verdadera educación provino de los viejos archivos de Arturo. Su oficina, a la que aún no se había mudado, seguía siendo un santuario para él. Una noche, incapaz de dormir, entró y comenzó a revisar sus registros privados. No estaba buscando nada en particular, solo una conexión más profunda con el hombre que había cambiado su vida. Guardado en un cajón cerrado de su escritorio, encontró un juego de viejos libros de contabilidad encuadernados en cuero. No eran registros financieros, parecían ser una especie de diario personal, lleno de los pensamientos, observaciones y notas detalladas de Arturo sobre personas que había encontrado a lo largo de su larga vida. Se encontró a sí misma, su nombre apareciendo por primera vez hace aproximadamente un año. Conocí a una joven en un café hoy, una fotógrafa, ojos tristes, pero un alma amable. Me recuerda a Leonor. Leonor era su difunta esposa. Leer sus observaciones sobre sus conversaciones fue como revivir su amistad a través de sus ojos. Fue un consuelo, una confirmación de que su conexión había sido real. Luego tropezó con otro nombre, uno que hizo que su sangre se congelara. Soler. No era Fernando, era su padre, Jonathan Soler. Las entradas databan de 40 años atrás. Arturo, entonces un joven y ambicioso empresario, se había asociado con Jonathan Soler en una innovadora empresa de tecnología. Según las notas de Arturo, había sido su innovación, su genio. Pero Soler, que se encargaba de las finanzas, lo había traicionado sistemáticamente. Había creado empresas fantasma, falsificado informes y expulsado a Arturo, robando la empresa y las patentes, dejándolo casi en bancarrota. Jonathan es un depredador en un traje a medida, había escrito Arturo. No crea, consume. Construye su legado sobre las ruinas de los sueños de otros hombres. No seré su última víctima, pero juro por mi vida, voy a reconstruir. Y un día el nombre Soler responderá por lo que ha hecho. Valeria se recostó, atónita. Esto no fue solo un acto de bondad al azar. Fue un juego de ajedrez multigeneracional. Y Arturo acababa de hacer el movimiento final y devastador. No la había elegido solo porque fuera amable. La eligió porque era el instrumento perfecto de su venganza, largamente gestada. Ella era la única persona cuyo ascenso causaría la ruina completa y total del legado de Jonathan Soler. Su hijo, Fernando. La revelación fue inquietante. Tiñó la bondad de Arturo con algo más oscuro, más calculado. ¿La había estado poniendo a prueba? ¿Fue su amistad solo un medio para un fin? Sintió una punzada de desilusión, pero al seguir leyendo, vio que era más complejo. Escribió sobre observar a Fernando desde lejos a lo largo de los años, viendo la misma ambición hueca, la misma crueldad transaccional que su padre. El chico es hijo de su padre, decía una entrada. Se casó con una buena mujer, una mujer con luz en su alma. Intentará extinguirla. Hombres así no pueden soportar ver una luz que ellos no crearon. Lo había visto todo. Había visto su matrimonio, su divorcio, su dolor. Su decisión no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de rescatar un legado, el suyo, y una persona, la suya, de la oscuridad devoradora de hombres como los Soler. Este nuevo conocimiento la armó. Explicó los motivos ocultos, el gran diseño. También explicó a Héctor Landa. En una entrada posterior, Arturo había escrito sobre él. Héctor es leal, brillante y despiadado. No confía fácilmente.
Ve mi amistad con la chica del café como una locura. La pondrá a prueba. Si demuestra su fuerza, se convertirá en su mayor aliado. Si flaquea, la devorará para proteger a la empresa. El juego era mucho más peligroso de lo que se había dado cuenta. Landa no solo estaba esperando que cometiera un error. Estaba juzgando si era digna del legado de Arturo. Al día siguiente, convocó una reunión con Landa. Solo ellos dos. Entró en su oficina, un espacio elegante y minimalista que reflejaba su personalidad. Héctor, comenzó, obviando cualquier formalidad. He estado revisando algunos de los registros personales del señor Mendoza, incluida su historia con Jonathan Soler. La máscara de impasibilidad de Landa finalmente se rompió. Un destello de genuina sorpresa cruzó su rostro. Se reclinó en su silla, estudiándola con nuevos ojos. Ya veo. Nunca me lo dijo, dijo Valeria, su voz tranquila pero firme. Me dejó creer que era solo una simple amistad. ¿Por qué? Porque lo era, respondió Landa, su tono suavizándose por primera vez. El problema con los Soler era un fantasma, una motivación de su pasado. Pero su elección de usted, señorita Solís, fue sobre el futuro. Vio su carácter como el antídoto contra su veneno. Quería que su sinceridad fuera la base de su liderazgo, sin la mancha de una búsqueda de venganza. La justicia por lo que hicieron los Soler fue simplemente una afortunada consecuencia. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. El mayor temor de Arturo era que su imperio se convirtiera en un reflejo de hombres como Jonathan y Fernando Soler. Fríos, rapaces, desprovistos de humanidad. Se lo dio a usted porque creía que protegería su alma. Se giró para mirarla, y por primera vez sintió que él la estaba viendo de verdad, no como un inconveniente, sino como una sucesora. La pregunta es, señorita Solís, dijo, su voz ahora un desafío bajo. ¿Qué va a hacer con ello? El guante había sido arrojado. La prueba, la caída de Fernando Soler no fue un evento repentino y explosivo. Fue un deslizamiento lento y agonizante. La historia de la gala se convirtió en una leyenda en los círculos financieros de Madrid. Una historia de advertencia susurrada en cada bar y sala de juntas. Fernando, una vez el chico de oro, era ahora un paria. La humillación era una mancha que no podía lavar. Los clientes, asustados por su desmoronamiento público y la percepción de que era un tonto, comenzaron a retirar sus cuentas de su firma. Sus socios, viendo la escritura en la pared, comenzaron a maniobrar para comprarle su parte. El nombre Soler, una vez su mayor activo, era ahora un ancla que lo arrastraba al fondo. Sofía Torres fue la primera rata en abandonar el barco que se hundía. Valeria vio un breve artículo en una columna de chismes. Ahora se veía a Sofía con un príncipe europeo. El artículo citaba a un amigo anónimo que decía que Sofía se había sentido profundamente perturbada por la inestabilidad de Fernando y había terminado la relación para proteger su propio bienestar. Fue una clase magistral de manejo de relaciones públicas. Ella le había despojado de su dignidad y luego de su accesorio de brazo. Valeria lo vio todo desde la fortaleza protegida de la Torre Mendoza. Sintió una satisfacción sombría y distante, pero no era la sensación triunfante que podría haber esperado. Era más como ver una tormenta desatarse desde una distancia segura, una tormenta que ella había creado sin querer. El dolor crudo y personal que Fernando le había causado estaba siendo reemplazado por una especie de lástima desinteresada. Estaba demasiado ocupada para pensar en ello.
Bajo la sorprendentemente dedicada tutoría de Landa, estaba aprendiendo a usar su poder. Descubrió que tenía un instinto natural para ello, una capacidad para cortar el ruido y ver el elemento humano en cada decisión empresarial. Lanzó una nueva iniciativa para la Fundación Mendoza, un programa masivo de becas para apoyar a artistas y fotógrafos emergentes, un guiño al sueño que una vez se había visto obligada a abandonar. El movimiento fue elogiado en la prensa. Ya no era la heredera camarera, era la mecenas de las artes, una visionaria que continuaba con el espíritu filantrópico de Arturo. Unos 3 meses después de la gala, su asistente le informó que Fernando estaba en el lobby. Otra vez. Esta vez no había venido exigiendo verla, simplemente había dicho que esperaría. Todo el día se sentó en el lobby público de la Torre Mendoza, un fantasma en un lugar de poder. Los guardias de seguridad lo vigilaban con cautela, pero él no causó problemas. Simplemente se sentó mirando a la nada, un hombre que había perdido su reino, ahora sentado en un banco de diseño que se sentía como un trono de cartón. Cuando Valeria se iba al final del día, pasó por el lobby. Podría haber tomado un ascensor privado, pero decidió no hacerlo. Necesitaba cerrar este capítulo. Él levantó la vista cuando ella se acercó. El cambio en él fue impactante. El brillo arrogante en su ojo se había ido. Su costoso traje estaba arrugado. Su rostro estaba demacrado. Y se veía roto. «Valeria», dijo, su voz un graznido ronco. Se puso de pie, pero parecía inestable. «Hola, Fernando», dijo ella. Su voz no era fría ni enojada, era simplemente tranquila. «Yo solo quería hablar», tartamudeó. «No sobre el dinero, no sobre nada de eso. Quería decir, lo siento, la disculpa». Cuando finalmente llegó, se sintió hueca, anticlimática. Era una palabra pronunciada demasiado tarde, después de que la herida ya se había cicatrizado. «Lo sé», dijo ella simplemente. Su rostro se arrugó. «No lo entiendes. Lo perdí todo. Mi firma, mi reputación. Sofía, todo se ha ido». «No lo perdiste, Fernando», dijo ella, su voz suave pero firme. «Te lo quitaron». «No, eso tampoco es correcto. En realidad, nunca fue tuyo para empezar. Tu firma se construyó sobre la reputación de tu padre. Tu reputación se construyó sobre una imagen que proyectaste. Y Sofía estaba con la imagen, no contigo. Todo era un castillo de naipes. El testamento de Arturo no fue una tormenta. Fue solo una ráfaga de viento». Él la miró fijamente, la verdad cruda y sin barnizar, golpeándolo más fuerte que cualquier insulto. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», susurró, su voz quebrándose. Fue la primera pregunta honesta que le había hecho. Valeria miró al hombre que tenía delante, ya no un monstruo de su pasado, sino un ser humano profundamente defectuoso y patético. La ira que había tenido durante tanto tiempo finalmente se disolvió por completo. No quedaba nada que odiar. Su redención, se dio cuenta en ese momento, no tenía nada que ver con la destrucción de él. Tenía que ver con su propia construcción. «No lo sé, Fernando», dijo, y su voz estaba llena de una sorprendente sinceridad. «Por primera vez en tu vida, puedes decidir de qué estás hecho, sin el nombre de tu padre o tu dinero para esconderte. Tienes que construir algo real. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Lo dejó de pie en el cavernoso lobby, una figura solitaria empequeñecida por el imperio que ahora comandaba. No había triunfo en sus pasos, solo el ritmo tranquilo y constante de una mujer que finalmente, de verdad, caminaba hacia su propia vida. 6 meses después,
La primavera había llegado a Madrid, pintando la ciudad en suaves tonos de verde y oro. El aire estaba lleno de una sensación de renovación que resonaba en el propio corazón de Valeria. El nombre Valeria Solís ya no pertenecía a las columnas de chismes. Pertenecía a las páginas de negocios y a las revistas de arte. Había encontrado su ritmo. No era la magnate despiadada que el consejo podría haber temido inicialmente, ni la artista ingenua que habían asumido por primera vez. Era algo nuevo, una líder que dirigía con empatía, una mujer de negocios con alma de artista. Había cumplido su promesa a Arturo. No había dejado que el dinero la cambiara. Había dejado que amplificara las mejores partes de sí misma. Mendoza Global estaba prosperando bajo su mano tranquila y firme, moviéndose hacia tecnologías sostenibles e inversiones éticas, empresas que Arturo había soñado, pero que nunca tuvo tiempo de implementar. Esta noche era la inauguración de la exposición Emergencia en una galería de Malasaña. Fue la primera exposición financiada enteramente por su nueva beca de la Fundación, mostrando el trabajo de 10 fotógrafos desconocidos. Se celebró en la misma galería a la que se dirigía ese fatídico día en que se encontró con Fernando. Caminó por la abarrotada sala, ya no invisible. La gente la saludaba con respeto. Artistas, críticos, coleccionistas. No vieron a una exesposa o una heredera. Vieron a la mujer que les había dado una oportunidad. Héctor Landa estaba allí, de pie junto a la barra de vinos, luciendo inusualmente relajado. Levantó su copa hacia ella en un brindis silencioso de aprobación. Se había convertido en su asesor más confiable y, sorprendentemente, en su amigo. Valeria se detuvo frente a una serie de fotos en blanco y negro, capturando rincones olvidados y pasados por alto de la ciudad. Una sola flor creciendo a través de una grieta en el pavimento, el reflejo de un rascacielos en un charco, las manos cansadas de una anciana descansando en una barandilla del metro. Eran hermosas, conmovedoras y llenas de una esperanza tranquila y resistente. Eran sus fotografías. Bajo un seudónimo, había presentado su propio trabajo al jurado. Lo habían elegido por su propio mérito. Ver su trabajo en la pared, apreciado por extraños, fue una sensación más profunda y satisfactoria que firmar cualquier acuerdo multimillonario. Una joven se acercó a su lado. «Son increíbles», dijo la mujer. «Te hacen ver las cosas por las que pasas todos los días». «Gracias», dijo Valeria, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Eso es lo que el artista esperaba. Miró alrededor de la sala, al arte vibrante, a los rostros esperanzados de los jóvenes fotógrafos, a las luces de la ciudad que parpadeaban a través de la ventana de la galería. Su vida, una vez pequeña y silenciosa, ahora estaba llena de propósito y color. Los fantasmas de su pasado finalmente se habían ido. Fernando, su padre, su legado de vacío. No eran más que fotografías descoloridas de una vida que ya no vivía. Arturo le había dado una llave a un imperio, pero lo que realmente le había dado fue la llave de su propia vida. Ya no era el sujeto en el retrato de otra persona. Ella era la curadora, la artista, la visionaria. Y esto era solo el principio. Valeria Solís finalmente había emergido y estaba lista para enmarcar su propio futuro. El viaje de Valeria nos muestra que el verdadero poder no se trata del dinero que tienes, sino de la persona en la que te conviertes cuando todo es despojado. Pasó de ser una mujer invisible, ignorada por el hombre que debería haberla valorado más, a una titán de la industria que reformó un legado en sus propios términos. Su redención no fue en la caída de su exmarido, sino en su propio ascenso.
un ascenso construido sobre la amabilidad, la resiliencia y el coraje de ser finalmente vista.